En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 14, leo: La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ese era el sentimiento de la generación cuando Cristo se hizo presente en esta tierra. Algunos lo miraban solamente como el profeta, otros lo miraban como el profeta de Dios. Y sin embargo, en la pregunta de Jesucristo: ¿y tú quién dices que soy yo?, el Señor buscó que los discípulos entendiesen en realidad su origen divino. Algunos argumentan que la divinidad es presentada solo en el Evangelio según San Juan, es decir, la divinidad de Jesucristo. Pero quiero proponer algo que creo que es importante y significativo, y tiene que ver con el hecho de que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno presenta una perspectiva diferente, pero en el fondo, en la raíz, en el cimiento, se busca dejar muy claro que Jesucristo era el profeta de Dios, sí, pero también es el Hijo de Dios. Mientras que en Mateo se presenta la divinidad del Hijo de Dios, que ofrece y presenta los principios del reino eterno, el reino de la gracia y el reino de gloria. En el Evangelio según San Marcos vamos a observar que el autor presenta la divinidad de Jesucristo manifestada en esa búsqueda persistente del ser humano. En Lucas encontramos una perspectiva maravillosa, y es la divinidad manifiesta en la encarnación, en ese ministerio detenido y cuidadoso que paso a paso el Señor Jesucristo fue llevando a cabo hasta su cumplimiento en la muerte y la resurrección. Y luego llegamos al Evangelio según San Juan, donde se presenta la perspectiva maravillosa del origen, de dónde es que Cristo vino. Él vino y se originó, es decir, Él descendió como el Hijo de Dios y se presentó en esta tierra como el Hijo del Hombre. En los 4 casos podemos observar una maravillosa dinámica de la presentación del Cristo y su divinidad. En Arles, Francia, en la parte superior de la entrada principal de ese templo, el templo central de esa ciudad, se puede encontrar labrados un león, un becerro, un hombre y un águila. Cuando los turistas se acercan y llegan a esa puerta y se detienen a observar esas figuras labradas, pueden pronto mirar en una placa a mano izquierda de la puerta una explicación sencilla. El león apunta al ministerio de Mateo o al Evangelio de Mateo. El hombre es un labrado que recuerda el ministerio de Cristo en el Evangelio según San Marcos. El becerro es un labrado que recuerda a los turistas el sacrificio de Cristo. Y la águila recuerda el Evangelio de Juan y cómo es que el Evangelio se entiende desde hace siglos. Es el Evangelio donde la divinidad, la persona divina de Cristo es presentada de una manera magistral. Las 4 perspectivas apuntan a su ministerio, su persona, la salvación
y el reino eterno que Él vino a presentar. En el caso del Evangelio de San Marcos, se presenta la experiencia de Jesucristo como la experiencia del siervo que sufre. Es el siervo que está entregado, es el siervo que está comprometido en la misión salvífica. Es el siervo que no se avergüenza de los pecadores. Es el siervo que va pacientemente, paso a paso, minuto a minuto, día a día, enfocado camino al Calvario. En el Evangelio de Marcos es notable que destaca a Jesucristo porque es una persona real, es una persona que entra en contacto con todos los niveles de la sociedad. Jesucristo no es un personaje ficticio, como se lo entiende hoy día. En el Evangelio de Marcos se deja bien claro y se subraya: Cristo, el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre y Él es una persona real. En el Evangelio según San Mateo encontramos, en resumen, se podría decir en una sola palabra, que el mensaje del Evangelio de Mateo es cumplimiento. Es donde la promesa del Antiguo Testamento viene a depositar esas valiosas y preciosas semillas que desde el Génesis han sido promesas presentadas a todas las generaciones, y finalmente en Mateo se encuentra con el cumplimiento. Los períodos que destacan en el Evangelio de Mateo son la promesa, la anticipación y el cumplimiento. En el Evangelio de Mateo se puede percibir que esa generación algunos de ellos eran conocedores de las promesas del Antiguo Testamento y tenían la anticipación muy real de que estaba por llegar el enviado de Dios. Benditos aquellos que vieron su cumplimiento. Es de destacar que en el Evangelio de Mateo se puede subrayar una fórmula especial que solo Mateo la usa, y él lo hace en esta expresión: y todo esto sucedió para que se cumpliesen las Escrituras. Así que el Evangelio de Mateo reconoce las Escrituras del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los escritos, los profetas, la famosa Tanakh. Y en el Evangelio de Mateo encontramos cómo Mateo subraya que para disfrutar y experimentar el cumplimiento hay que ir a la promesa, hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo. El tema que destaca en el Evangelio de Mateo casi 50 veces se repite: y el reino de los cielos. Ese es el tema medular en todo el Evangelio de Mateo. Por eso algunos dicen que así como en el Antiguo Testamento se encuentra el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, de igual manera en el Nuevo Testamento se puede encontrar el Pentateuco del Nuevo Testamento en los 5 sermones maravillosos del Señor Jesús. Algunos avanzan la idea, o han avanzado la idea de que cada uno de esos sermones tiene elementos, tiene semillas que se originan en el Pentateuco, allá en el Antiguo Testamento. Pero queda claro que en el Evangelio de Mateo la promesa se encuentra con el cumplimiento. Y alguien ha preguntado: ¿en qué momento la promesa y el cumplimiento se han unido? ¿Cuál es el momento cuando la promesa y el cumplimiento
han acercado sus fuerzas? ¿En qué escena, en qué contexto? Algunos estudiosos del Evangelio de Mateo sugieren que las bienaventuranzas de Jesucristo son ese punto excelso cuando la promesa y el cumplimiento se encuentran. Por eso son bienaventuranzas, porque son el buen deseo, son la bendición de la promesa que se encuentra con el cumplimiento en aquellos que aceptan el mensaje del Evangelio. Otros sugieren que la promesa y el cumplimiento se encuentran en los sermones de Jesucristo, donde se encuentran delineados los diferentes principios del reino de Dios. Hay algunos que han avanzado la idea que la promesa y el cumplimiento se encuentran en la esperanza del reino eterno. Cuando se estudia el Evangelio de Mateo, el tema del reino es sobresaliente y estos afirman que en cada pasaje y su contexto inmediato contienen los elementos esenciales donde la promesa se encuentra con el cumplimiento y se vuelca en una bendición para la audiencia. Y otros han avanzado la idea que cuando Jesucristo dijo: id a toda nación, tribu, lengua y pueblo y haced discípulos, en esa fórmula es donde la promesa, el cumplimiento se unen y se convierten en una bendición para todo el mundo y todas las generaciones. ¿Y qué decir del Evangelio según San Lucas? Algunos han observado en el Evangelio de Lucas que sobresale un elemento emocional descrito como el gozo. Por eso hay otros autores que lo han llamado el Evangelio del gozo. Gozo se puede ver en aquellos que lo vieron. Hay gozo en aquellos que lo escuchaban. Hay gozo descrito en aquellos que comieron con él en la mesa. Hay gozo, regocijo en aquellos que creyeron no solamente en su persona, pero sus palabras, sus promesas. Y también hay gozo en aquellos que decidieron seguir al Maestro. Es muy interesante que el plan salvífico en el Evangelio de Lucas, presentado por el Maestro, está resumido, contenido en aquella dracma perdida. Aquella mujer que pierde esa dracma, limpia, barre, asea y no deja de buscarla. Un principio básico del Evangelio de Cristo, que busca y busca y busca a aquellos que están perdidos. Otros encuentran en la parábola de la oveja perdida un ejemplo básico, esencial, que va a producir gozo en el pastor que, dejando las 99, encuentra aquella oveja perdida, y hay gozo en el corazón del pastor. Pero también está la parábola del hijo pródigo, que decide que puede salir y enfrentar la vida por su cuenta, pero no sin antes exigir y demandar las bendiciones de la herencia. El padre se los concede, el hijo se va, goza el gozo del mundo, experimenta el gozo de estar lejos del padre, si es que se le puede llamar gozo, y estando allá lejos, el gozo que aparentemente era producto de que ahora él tenía la herencia y podía despilfarrarla, eso se convierte en amargura. Era un falso gozo, convertido en amargura. ¿Por qué? Porque ahora se mira el pródigo rodeado de cerdos, lodo, tierra, sucio, y vuelve en sí, cae de nuevo
a ese punto donde recapacita, reflexiona y descubre que el verdadero gozo no es lo que él está experimentando, sino el gozo real siempre estuvo con la presencia en la casa de su padre. Decide volver. Y qué maravilloso es aquella escena donde el padre y el hijo pródigo se encuentran, se abrazan. Padre, le dice el hijo, no soy merecedor, pero si tienes a bien, si tuvieses a bien, permíteme a lo menos estar ahí con tus trabajadores y ser uno de ellos, porque ahí voy a encontrar mayor gozo que el que nunca encontré lejos de ti. En el Evangelio de Lucas también destaca el hecho de que Jesucristo trae un evangelio para todo el mundo. No está limitado a una región, a una cultura, a una edad, a un género, a un individuo, a una clase social. En el Evangelio de Lucas encontramos que el mensaje de salvación está accesible a todos, a todo aquel que cree, a todo aquel que escucha y se dispone a seguir al Maestro. En el Evangelio de Lucas, el mensaje es para todos aquellos que lo aceptan. Lucas era un médico y como tal, él presenta en su Evangelio 3 aspectos que apuntan su capacidad, su experiencia como médico. Él, como ningún otro de los evangelios, se enfoca, se esmera en presentar los síntomas de la audiencia de aquellos que entraban en contacto con Cristo. Lucas presenta de manera muy clara y contundente el síntoma principal, que es el pecado, y ese síntoma nos ha afectado a todas las generaciones, a la humanidad por entero. Pero como un buen médico que fue, Lucas describe el diagnóstico. Hay mentiras, hay errores, hay traición, hay deslealtades, hay promesas no cumplidas, hay traiciones, el caso clásico recién mencionado del hijo pródigo. Pero también Lucas ofrece la medicina real, y esa la encontramos en la sangre de Cristo. El Evangelio según San Juan, a diferencia de los otros evangelios, inicia diferente. Mientras que el Evangelio de Marcos abre con una descripción del ministerio de Juan el Bautista, Mateo abre con una lista de la genealogía que precedió a Jesucristo. El Evangelio de Lucas abre con una descripción hermosísima del nacimiento de Cristo. El Evangelio de Juan, sin embargo, abre con el origen de todas las cosas. Es más, abre haciendo una descripción maravillosa, y el verbo es Dios. Y ese verbo habló y fueron todas las cosas. Así que Juan ayuda al lector, al estudiante, a comprender que Cristo es la voz autorizada, divina, que le da origen a todas las cosas. No hay otras voces en esta tierra que siquiera se acerquen. Juan nos ayuda a entender que la voz más hermosa, la palabra más bella, la palabra autorizada, la única palabra, es la palabra de Dios en Jesucristo. Por eso encontramos en el Evangelio de Juan, si en Lucas se describe la historia y eventos alrededor del nacimiento de Jesucristo,
San Juan en su Evangelio se destaca por poner el énfasis y subrayar la encarnación. Y por eso encontramos que en Cristo Él vino y levantó su tabernáculo, levantó una carpa y la colocó a nuestro lado para poder así darnos el mensaje de que Él, como Dios, está con nosotros. Dios en Jesucristo se presentó vulnerable. Dios en Jesucristo se expuso al rechazo. Dios en Jesucristo se arrojó a este abismo de la tierra. Dios en Jesucristo se dispuso aún hasta la misma muerte. Y por eso, en el Evangelio de Juan, las señales son descritas como poder de Dios, es decir, las señales que Cristo hizo. Las señales son descritas como una obra maravillosa de parte de Dios. Y por eso en San Juan también las señales son descritas como la luz, la gloria de Dios manifestada entre los hombres. De ahí que los 7 milagros de esas 7 señales podemos encontrar un mensaje maravilloso. El agua convertida en vino apunta a la transformación interna del alma, una descripción que luego lo encontramos en el diálogo entre Cristo y Nicodemo, Cristo y la samaritana. El hecho que Cristo sanó al paralítico nos habla de esa nueva fuerza que Dios desea darte a ti y a mí para que experimentemos esa nueva experiencia. El hecho que Él alimentó a los 5,000 en el Evangelio de Juan apunta a la abundancia, al pan que verdaderamente nutre el alma. El hecho que Cristo caminó sobre el mar nos recuerda que Cristo es la autoridad divina, es el creador, fue, es y será por siempre. El ciego, al que le devolvió la vista, habla de esa nueva luz en los ojos del alma. La mujer sanada es aquella mujer que experimentó una nueva salud, la salud que verdaderamente restaura la vida. Y finalmente, la última señal, la de Lázaro resucitado, que nos recuerda la promesa de que en Cristo todos aquellos que acepten a Jesús, sigan sus principios, vivan en obediencia a su voluntad. Por eso dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, vivirás. Por eso en los 4 evangelios encontramos todos estos elementos valiosos, importantes. Y sin embargo, lo más importante en los evangelios es la persona de Cristo, el Hijo de Dios manifestado como el Hijo del Hombre. Por eso encontramos esas 4 dimensiones maravillosas en el Evangelio de Marcos: la dimensión del enfoque persistente de Cristo en salvar al hombre. La dimensión en el Evangelio de Mateo es la amplitud y profundidad de la esperanza que tenemos en Jesucristo. En el Evangelio de Lucas es el becerro que nos recuerda el sacrificio y la salvación que encontramos en Jesucristo. Y el águila que encuentra la descripción del Evangelio de Juan nos recuerda lo alto, lo elevado, de dónde es que vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por último encontramos en estos 4 evangelios un diamante hermoso, maravilloso. San Juan, encontramos el origen, la perspectiva del origen de la voz, de la palabra autorizada de Jesucristo. Encontramos la perspectiva de la persona divina, el poder divino, la gracia divina,
y sobre todo encontramos a Cristo. Y encontrar a Cristo es encontrar a aquel que podemos decir es incomparable, porque no hay otro igual a Cristo.